«Gire a la derecha, inmediatamente», gritó alguien a través del altavoz con un tono áspero y autoritario. Anderson detuvo el coche, apagó el motor y salió lentamente, levantando las manos. Antes de eso, apenas había oído nada más que el enojado: «¡Sal de aquí, rápido!», voz que sale del altavoz. Pero tan pronto como salió a la carretera, el sheriff Carter siseó: «Anda, pon las manos en el capó y luego hablaremos de quién eres y por qué estás corriendo a estas horas». Al coronel no le gustaba iniciar un conflicto, especialmente con un hombre de servicio, pero había algo personal, como desprecio, en la voz del sheriff. Anderson suspiró tranquilamente y colocó las palmas de las manos sobre el capó. En la oscuridad de la noche quedó claro que al sheriff solo le haría falta una razón para retratarlo como un criminal. «¿Qué ha pasado?», Anderson preguntó en voz baja, manteniendo un tono educado. «Soy yo quien hace las preguntas», espetó Carter, acercándose y palmeando la funda de su pistola. «Documentos, carnet de conducir, matrícula, todo lo que hay». «No hay problema, oficial, se lo mostraré ahora», dijo el coronel señalando con la cabeza hacia la puerta de su coche. «¿Puedo obtener mi billetera?». «¡Despacio!». El sheriff ladró, inclinándose hacia adelante como si esperara algún truco. Tratando de no provocar, Anderson metió la mano en la cabina y sacó una billetera de cuero. Tenía allí los documentos habituales, pero faltaban algunas identificaciones militares que había dejado accidentalmente en su maleta después de cambiarse de ropa. El sheriff arrebató la cartera, la hojeó rápidamente y frunció el ceño, como si ya estuviera insatisfecho por el hecho de no ver los detalles criminales. «Parece que tienes muy poco de todo. ¿De dónde vienes?». «Del viaje conmemorativo. Me voy a casa», respondió Anderson mirando a los duros ojos del sheriff. «¿Incluso desde la Casa Blanca?». Carter se echó la cartera bajo el brazo. «Estás deambulando por el condado de Greystone por la noche, así que podrías ser un contrabandista o algo así». Al oír una acusación tan descabellada, el coronel se limitó a levantar las cejas dócilmente. Con los años de servicio se había acostumbrado a los procedimientos de búsqueda, pero el tono grosero y humillante del sheriff era desconcertante. «La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal». «Yo hice un juramento para proteger la Constitución y tú hiciste un juramento para pisotearla», Anderson dijo de repente con brusquedad, dejando claro que él también tenía carácter. El sheriff se quedó helado ante estas palabras, como si le hubieran echado agua hirviendo. La mirada de Carter se endureció, pero la confusión también se dibujó en las comisuras de sus labios. Era evidente que no estaba acostumbrado a que le lanzaran reproches así a la cara. «Oh, tú», sisió entrecerrando los ojos. «¿Crees que las palabras fuertes te salvarán?». Se inclinó rápidamente hacia la radio que llevaba en el hombro. Murmuró algo, miró hacia otro lado y Anderson se dio cuenta. El sheriff estaba pidiendo refuerzos o intentando filtrar sus datos. Un segundo después agitó su bastón. «Repito, manos en el capó. No os mováis». El coronel tuvo que obedecer. Las manos descansaban sobre el frío metal. El sheriff revisó bruscamente sus bolsillos, pero solo encontró un teléfono, y además era un teléfono de botones, no un teléfono inteligente moderno. Sí, Anderson tenía un teléfono inteligente, pero estaba en la guantera y guardaba este de botón para necesidades especiales. «¿Qué tienes aquí?», preguntó el sheriff, arrebatándole el teléfono. «Contraseña. Es un artículo de servicio», dijo secamente el coronel. «No creo que tengas derecho a...». «Sin ningún motivo». «Me importan un comino tus derechos». Carter lo interrumpió. «Mira, ha aparecido otro parlanchín. En nuestro distrito yo decido quién tiene razón y quién no». Anderson lo vio presionando botones, intentando acceder al menú, pero el acceso está bloqueado por una contraseña. «Estás siendo un poco sospechoso, ¿no?». El sheriff entrecerró los ojos. «Quizás seas un traficante de drogas que esconde contactos, o un terrorista. ¿Cómo voy a saberlo?». «Devuélveme el teléfono». La voz de Anderson sonaba tranquila, pero por dentro estaba hirviendo. «Callarse la boca». Carter se guardó la pipa en el bolsillo, dejando claro que no la iba a devolver. «Tal vez es ahí donde tienes tramas de pandillas o algo peor».
El coronel comprendió que ese hombre simplemente estaba haciéndose valer, aprovechándose de la ausencia de testigos. Noche, carretera vacía, ningún otro vehículo. Había visto a algunos policías intentar ejercer fuerza antes, especialmente cuando trataban con alguien a quien consideraban de segunda clase. Y no importa los servicios que hayas prestado al país. Necesito llamar a un abogado, dijo Anderson, y tengo derecho a hacerlo. No tienes ningún derecho aquí, se rió el sheriff. Esta es una ciudad pequeña, lejos de las capitales. Si quiero, te meto en la cárcel por vandalismo o resistencia. ¿Comprendido? Su diatriba sonó siniestra y de repente tiró de Anderson por el cuello de su chaqueta, como para demostrar superioridad física. El coronel, sin embargo, no se resistió y simplemente se enderezó mirando a Carter sin una sombra de miedo. Bueno, ¿cómo lo demostrarás?, preguntó finalmente. No tengo que demostrarlo, se quejó el sheriff. Todo el mundo creerá mi informe. Al final, interrumpió Anderson con fría firmeza. Usted excederá su autoridad y será investigado. Carter hizo una mueca, como si la frase le hubiera picado, pero luego fingió que no le importaba. Escucha, muchacho, no me amenaces. Ahora comprobaremos lo valiente que eres con las manos esposadas. Corrió hacia su cinturón y sacó unas pulseras de metal. Anderson enderezó los hombros con calma. «Quítate las manos de encima», gritó de nuevo el sheriff, acercándose. El coronel toleró esta rudeza durante mucho tiempo, pero cuando Carter tiró de él con más fuerza, decidiendo torcerle el brazo, Anderson demostró una pulida técnica de autodefensa. Con un ligero movimiento, se escapó del agarre y movió la muñeca del sheriff, quien gimió de dolor. Todo se hizo con suavidad, sin violencia innecesaria, más bien como una advertencia. No será tan fácil tratar conmigo. Hice juramento de defender la Constitución, repitió Anderson más fuerte, y las leyes de este país. ¿Y por qué juraste? Pisotearla en el barro. El sheriff siseó y se sacudió confundido, pero el coronel lo soltó inmediatamente, pues no quería provocar una pelea. Fue, en esencia, un gesto simbólico que demostraba que no era una simple víctima. El sheriff se quedó mirando fijamente por un segundo, luego sacó su funda y una pistola. Manos arriba, ahora seguramente irás esposado por atacar a un oficial. La situación ha llegado a su punto máximo. Anderson levantó lentamente las palmas de las manos para evitar la bala. La noche se hacía cada vez más inquietante y la luz de la luna iluminaba el coche patrulla como si se tratara de una escena de drama. El coronel comprendió que había que evitar a cualquier precio un desenlace fatal. Cuando un policía con actitud parcial empieza a gritar agresión, las cosas pueden terminar mal. «Tranquilícese, sheriff», dijo en voz baja. «Si quieres esposarme, hazlo. Estoy listo, pero tenga en cuenta que esto se reflejará en la queja. Mi llamada». «¿Qué otra llamada?» Carter se volvió loco otra vez, ahogándose de rabia. «Repito, yo decido lo que puedes hacer y lo que no. Acuéstate boca abajo en el suelo». El coronel no podía creer con qué rapidez la situación se había convertido en una agresión bestial. Lo principal es esperar el momento adecuado, pensó. «Acuéstate». Carter gruñó levantando aún más su pistola. Anderson se arrodilló a regañadientes para evitar que le dispararan. Pero entonces se encendieron unas luces detrás y se oyó el ruido de un motor. Se acercaba otro coche. El sheriff se giró, miró de reojo al testigo no invitado y en ese momento el coronel se deslizó hasta la puerta abierta de su coche, metió la mano en la guantera y agarró su teléfono inteligente. «¡Pararse!». Carter rugió, abalanzándose para tirar el teléfono. Ya había levantado su pesada bota, intentando golpear la mano de Anderson, pero el coronel apretó el aparato contra sí y rodó, esquivando el golpe. El arma del sheriff miró amenazadoramente a Anderson y el rostro de Carter estaba distorsionado por la ira. «Tira el teléfono. Inmediatamente. Esto es una orden». «Me temo que sus órdenes son infundadas», respondió el coronel. El coche que se detuvo disminuyó la velocidad a unos 20 metros de distancia. El conductor aparentemente se dio cuenta de que algo alarmante estaba sucediendo y no se arriesgó a acercarse.
Carter miró los faros, pero se dio cuenta de que ahora era peligroso atacar al testigo. Mientras tanto, Anderson encontró el botón correcto y encendió el canal de emergencia, que le resultaba familiar de los días de operaciones especiales. Gritó palabras clave en el teléfono, tratando de decirlas antes de que el sheriff se enojara por completo. Comunicación con el departamento. Código 70. Solicito una investigación inmediata. ¿Qué? Carter saltó y le arrebató el teléfono de las manos, arrojándolo al asfalto. Cayó, pero aún así continuó el desafío. Al menos se podría haber mantenido la conexión un par de segundos. El sheriff pisó el dispositivo con el talón, intentando aplastarlo. «No volverás a llamar, ya llamé», dijo Anderson apretando los dientes. «Y quizá alguien ya haya escuchado tu voz». Carter levantó su arma como si quisiera golpear al coronel con el mango. ¿Qué crees que estás haciendo? ¿Crees que simplemente lo copias y ya está? Sí, os oprimiré. No me importa un comino el código. Los ojos del sheriff brillaban, pero de repente algo silbó desde la radio de su patrulla. Una pausa entre el silbido y la estática. «Sheriff Carter, por favor, responda». Corrió furioso hacia el coche patrulla y agarró la radio. «Señor sheriff, ¿qué pasó?» «Hemos recibido una señal de que usted puede haber abusado de su autoridad», dijo una voz segura. «Reportar la situación inmediatamente. Luces apagadas». «¡Qué tontería!», gritó Carter mirando a Anderson con una mirada asesina, como si fuera él el culpable de todos sus problemas. «No me dejaste otra opción. Ahora definitivamente pagarás». Con estas palabras apuntó la pistola directamente al pecho del coronel. La mano del sheriff temblaba ligeramente de ira. Anderson se quedó paralizado, conteniendo la respiración, preparado para lo peor. En ese momento se escuchó el ulular de otra sirena, no la del sheriff, sino la del costado de la carretera. Destellos rojos y azules y focos intensos cayeron sobre el coche de Carter. Alguien se acercaba rápidamente, quizás policía de otro distrito, llamado por los mismos canales. El sheriff estaba perdido, sin saber cómo salir de esto. Pronto otro coche patrulla se detuvo a un lado de la carretera y aparecieron 2 oficiales. Resultó que eran agentes de policía de una zona vecina a quienes, por alguna razón, les dijeron que hay una violación en el condado de Greystone. «Carter, ¿qué tienes aquí?», gritó uno de ellos entrecerrando los ojos. «Está bien, he detenido al infractor», gritó enojado el sheriff. «Puedes irte, lo solucionaré yo mismo». Pero los vecinos no tenían prisa por irse. Vieron que Carter tenía un arma apuntando a un hombre que estaba desarmado. Vieron un teléfono roto tirado en la calle. Involuntariamente, la duda apareció en los ojos de los oficiales. ¿Se estaba comportando legalmente el sheriff? «Detenido». «¿Para qué?», preguntó el segundo policía, uno mayor, tal vez un teniente. «No es asunto tuyo», dijo Carter fuera de sí. «Puedes perderte». Dio un paso adelante tratando de mirar a Anderson a los ojos. «Señor, ¿está todo bien? ¿Necesitará ayuda?» El coronel le hizo un gesto con la cabeza, intentando no hacer movimientos bruscos. «Me detuvieron sin motivo alguno, me sujetaron, me amenazaron con un arma, intentaron impedirme contactar con mis amigos». El sheriff cogió la radio sin ocultar ya su irritación. «Como eres terco, también te acusarán de obstrucción. Este es mi territorio, ¿de acuerdo?» «Sheriff, tenemos derecho a intervenir», objetó el teniente. «Los federales nos pidieron datos». Lo que le pasó. Carter claramente no esperaba que la situación se volviera contra él tan rápidamente. Se rió roncamente. «Tengo un terrorista aquí. Se presenta como militar, sin documentos. Intentó correr y me atacó». «Estás mintiendo», dijo Anderson. «Yo no cometí el ataque. Lo hiciste tú». «Callarse la boca», Carter respondió al fuego, todavía apuntando el cañón al pecho del coronel. «No, coronel, adelante», apoyó el teniente alzando las cejas sorprendido ante la palabra coronel. «Coronel, ¿has servido?» 20 años Fuerza Aérea. Anderson echó un vistazo rápido. Algunos de los documentos estaban en la maleta y tomó lo que había allí. «El teléfono está ahí, debajo de tus pies». El teniente se volvió hacia el sheriff. «Te lo dije, los federales estaban interesados en cierto militar que se suponía que pasaría por nuestra zona. A juzgar por las descripciones». «¡Callarse la boca!», gritó Carter, perdiendo la compostura. «O ambos tras las rejas».
Este grito salvaje actuó como señal. El segundo oficial también sacó una pistola, pero esta vez apuntó al sheriff. «Sheriff, guarde el arma». «¿Qué?». Carter se quedó atónito. «Te estás comportando de manera inapropiada». «Baja el arma», dijo el oficial, mirando tensamente a uno y a otro. Carter quedó completamente atónito, como si acabara de ser traicionado, pero después de una breve pausa, bajó el cañón. Viendo que no tenía sentido presionar con fuerza, el teniente se acercó inmediatamente a Anderson y preguntó en voz baja: «¿Estás seguro que eres coronel?». «Perdón por preguntar, pero…». Anderson asintió. «Sí, soy Anderson. Puedo nombrar el título, detalles, personas que me confirmarán». «Está bien». El teniente sacó su radio. «Me pondré en contacto con el control central». En ese momento el sheriff apretó los dientes. «Malditos sean todos». Pero de repente su propia radio cobró vida con una señal clara y una voz desde allí ordenó: «Sheriff, responda. Un equipo del Departamento de Asuntos Internos está en camino para visitarte. Repito, detengan todas las acciones inmediatamente». Carter obviamente se dio cuenta de que estaba en serios problemas. Sus dedos empezaron a temblar. Un segundo oficial estaba cerca, listo para detener la violencia si fuera necesario. El teniente, habiendo terminado las negociaciones, se dirigió a Anderson. «Coronel, le ruego acepte nuestras disculpas. Parece que el sheriff Carter está excediendo su autoridad. Un equipo ya está en camino hacia nosotros para encargarse de esto». «¿Estás herido?». «Todo está bien», sacudió la cabeza el coronel. «Solo mi teléfono está roto». «Yo mismo lo vi tirarlo», confirmó el segundo oficial, lanzando una mirada de desprecio al sheriff. «Sheriff, será mejor que empiece a patrullar antes de que llegue el departamento». Carter, habiéndose arrancado las esposas del cinturón, murmuró algo incoherente, pero se dio cuenta de que estaba rodeado de colegas que ya estaban en su contra. Un silencio ominoso cayó. Al poco tiempo, varios vehículos todoterreno oscuros, con luces intermitentes, distintivas y sin marcas, recorrieron la carretera a toda velocidad. Al detenerse cerca, aparecieron personas con traje, claramente agentes federales. Uno de ellos tenía en sus manos una resolución preparada. «Sheriff Carter», dijo el mayor de ellos, «se le encuentra detenido bajo sospecha de abuso de poder, violación de los derechos civiles, discriminación racial y obstrucción de una investigación federal». ¿Qué? El sheriff miró a Anderson como si todavía esperara que se tratara de una broma. «De rodillas», dijo con firmeza uno de los agentes. Carter se hundió lentamente, no por miedo, sino al darse cuenta de que esto era serio. Le leyeron sus derechos y le dijeron que podía permanecer en silencio. Se puso pálido, apenas aguantando para no lanzar un ataque final. «Soy el sheriff», exhaló sacudiendo la cabeza. Dijo secamente el agente. «Cargarlo». Dos hombres con guantes agarraron al sheriff. Lo esposaron y lo arrastraron hacia la camioneta. Él pateaba y gritaba maldiciones, pero ya nadie lo escuchaba. Para él, todo había terminado. Un arresto público delante de otros policías, testigos y los federales. Una desgracia, así se haría conocida rápidamente en la prensa. El agente se acercó a Anderson. «Coronel, ¿está usted bien? Nos dijeron que acaba de informar el Código 70. «Sí, gracias». Intenté resolverlo pacíficamente, pero él recurrió a la violencia brutal. «Lo resolveremos. Necesitas llenar el testimonio. Podemos ir contigo o llamarte más tarde». Anderson asintió y miró al sheriff mientras lo empujaban hacia el coche. Lanzó una mirada odiosa y gritó: «¡Judas! ¡Sinvergüenza! ¿Crees que te fue fácil?». Pero el coronel no respondió. Solo vio cómo Carter perdía no solo su autoridad, sino su propia posición. Rumores sobre su grosero comportamiento habían estado circulando durante mucho tiempo y ahora habían salido a la luz con las más nefastas consecuencias para él. «Él responderá con todo el peso de la culpa», dijo uno de los agentes al captar la mirada de Anderson. «Recibimos muchas quejas sobre Carter, pero no había pruebas sólidas, y tú diste el impulso oficial. Espero que todo sea conforme a la ley», dijo secamente el coronel. «Puedes estar seguro de ello». Al poco rato, el todoterreno en el que viajaba el sheriff detenido se dio a la fuga. Estaba rodeado de varios coches de policía, incluido el que había llegado antes. Los demás oficiales miraron a Anderson con respeto.
sabiendo que era un veterano de verdadero alto rango. Lamento que haya resultado así, suspiró el teniente. Carter lleva mucho tiempo planteando preguntas. Ahora redactaremos el protocolo y ya eres libre de irte. Gracias, respondió el coronel mientras se frotaba el antebrazo magullado. Juntos completaron el papeleo básico. Oficiales de una zona vecina le pidieron a Anderson que diera una breve declaración. Él contó cómo sucedió. Lo detuvieron, lo insultaron, intentaron quitarle su teléfono, lo amenazaron con un arma. Mencionó que había sacado un canal de comunicación de emergencia y el sheriff comenzó a destrozar el dispositivo. Todo quedó grabado. Bueno, resumió el teniente, este hombre tiene la culpa de tener miedo a la ley y decidir que está fuera de todas las reglas. Parece que definitivamente ha perdido su carrera, dijo el segundo oficial, sacudiendo la cabeza. Se enfrenta a una verdadera pena de prisión. Lo más probable es que sean juzgados públicamente. Sí, Anderson sintió sentimientos encontrados. Indignación por lo que el sheriff estaba preparado para hacer y alivio porque la verdad había prevalecido. ¿Y qué pasa con mi teléfono? Se inclinó sobre el asfalto y recogió el cuerpo medio desmantelado. La pantalla está rota, pero la batería no parece estar completamente rota. Tal vez se hayan conservado los contactos, dijo el coronel en voz baja. Vamos a ver. Creo que lo restaurarán en el centro técnico, asintió el teniente. El agente federal se despidió brevemente y prometió contactarlo para un interrogatorio formal. Todos se fueron. Anderson se quedó solo en el silencio que poco a poco volvía a la carretera. Solo el ligero susurro del viento y el olor a polvo bajo la luna. Después de encender los faros, Anderson se sentó un minuto más escuchando su propia respiración. Mi mirada se deslizó por los espejos. La carretera estaba vacía. Solo se veían las sombras de la luna. Fragmentos de recuerdos militares afloraron en su alma. Una vez se enfrentó cara a cara con los enemigos, defendiendo su país. Ahora tenía que defenderse de aquellos que visten uniforme, pero actúan contra los ciudadanos. Hice juramento de defender la Constitución. ¿Y algunos colegas? Murmuró en voz baja, dando rienda suelta a un amargo sarcasmo. Recordé sus propias palabras dirigidas a Carter. ¿Juraste pisotearla en el barro? Él no pudo responder y ahora ya está esposado. El sistema a veces funciona correctamente, aunque no siempre rápidamente. Salió a la carretera y aceleró, disfrutando del hecho de que ahora nadie bloquearía su camino. Le disgustaban los encuentros con agentes agresivos. Sabía que ese tipo de personas le daba mala fama a la policía. Aún así, la mayoría de los policías que conocía eran concienzudos. Es solo que a veces te encuentras con Carters cuya sed de poder eclipsa su honor. Empezaba a hacer frío, pero el coronel encendió la calefacción solo un poco para no quedarse dormido. Después de conducir durante varios kilómetros, finalmente vio una señal de tráfico con nombres familiares. Todavía faltaban 2 horas para llegar a casa. Tenía previsto dormir y llamar a su abogado y a sus amigos militares por la mañana para confirmar que todo había terminado bien. La noche había terminado, pero el eco del reciente conflicto aún resonaba en mi alma. Parecía que si no hubiera sabido del canal Código 70, todo podría haber sido diferente. El sheriff Carter podría haberle colgado seriamente algunas acusaciones o, peor aún, haberlo presionado físicamente. Pero este lugar es cosa del pasado. Destellos de memoria, ojos crueles, un siseo de cállate, una palmada en el teléfono. Anderson aún podía sentir el hormigueo en su muñeca donde Carter lo había agarrado. Pero ahora es solo una señal de que ha sobrevivido. Recibió señales similares en los frentes, solo que entonces el enemigo era obvio, pero aquí el enemigo se escondía inesperadamente bajo una placa de policía. Finalmente llegó a un tramo de la carretera donde era visible la bruma púrpura del cielo antes del amanecer. La luna se desvaneció, dando paso al nacimiento de un nuevo día. El coronel se detuvo un momento, hermoso, como si fuera un símbolo de que la oscuridad, llena de injusticia, termina y llega la mañana, donde la verdad es aún más importante. Al mismo tiempo, comprobó si su segundo teléfono móvil había recibido alguna llamada. No, solo un par de mensajes perdidos de familiares preocupados. ¿Por dónde está?
Tendré que explicarles todo más tarde. Quería escribir brevemente que se había retrasado, que todo estaba bien, pero se dio cuenta de que este teléfono también tenía un poca batería. No hay problema, en media hora estará cargando en casa. Cuando estaban a unas 15 millas de la ciudad, Anderson notó un pequeño restaurante al borde de la carretera. Tenía ganas de tomar café para aliviar algo del estrés restante. Aparcó y entró. El establecimiento estaba casi vacío, a excepción de un camionero cansado que dormitaba en una mesa. Detrás del mostrador hay una joven con uniforme de trabajo. «Buenas noches, señor. ¿En qué puedo ayudarle?» «Café, por favor, y quizás un trozo de pastel, si hay alguno». «Por supuesto», sonrió y encendió la máquina de café. Mientras cocinaba, el coronel echó un vistazo al televisor colgado en la pared. Había noticias locales. De repente, apareció una línea en la pantalla. Sheriff del condado de Greystone arrestado por agentes de asuntos internos bajo sospecha de abuso de poder y discriminación. Se están aclarando los detalles. Un breve reportaje mostró cómo vehículos familiares se llevaban a un hombre esposado. No se le veía el rostro, pero la voz del locutor sonaba segura. Esperamos un gran escándalo, porque este sheriff ya ha sido denunciado por trato cruel. Sí, claro, dijo Anderson en voz baja. La chica barista se dio la vuelta. ¿Dijiste algo? No, todo está bien, sonrió el coronel. Gracias por el café. Después de beber la bebida caliente, sintió una oleada de fuerza. Cuando regresé al coche, estaba casi en flor. El camino tomó otros 40 minutos y finalmente vio su familiar y tranquilo callejón. A la sombra de los árboles se alzaba una pequeña casa, un patio familiar donde su hijo corría cuando era niño, y ahora solo había silencio y un par de macizos de flores. Después de aparcar, respiró profundamente el aire del amanecer. Salió y se estiró, como para quitarse de encima el peso de la noche anterior. Sabía que habría problemas más adelante. Tendría que corroborar su testimonio. Tal vez asistir a una audiencia en la que el sheriff Carter sería condenado públicamente. Sí, habrá ruido, pero se hará justicia. La gente verá que incluso los altos cargos no dan derecho a humillar a los demás. Anderson abrió la puerta de la casa y salió al pasillo. Aquí todo era sencillo, sin lujos, pero había una atmósfera de comodidad por todas partes. En las paredes hay fotografías de la familia y en uno de los estantes hay premios recibidos por el servicio militar. No hizo alarde de ellos, pero tampoco los ocultó porque estaba orgulloso de su servicio. Encendí la electricidad del calentador de agua y fui a lavarme. El rostro en el espejo reflejaba cansancio, aunque la mirada era firme y tranquila. Había aún satisfacción en su alma. Era capaz de poner al tirano en su lugar, sin rebajarse a los puñetazos y sin dejarse destruir. Un vecino, que había estado alimentando a su gato mientras él estaba fuera, miró dentro de la voraz habitación. Ella llamó a la puerta abierta. «Oh, ¿ya estás de vuelta? ¿Cómo está el camino?» «Fue duro, pero lo logré», suspiró el coronel. «¿Está todo bien?» «Sí, tu gato está bien. ¿Estás bien?» Ella podía ver que él estaba un poco inquieto. Anderson asintió brevemente, sin querer entrar en detalles. «Acabo de encontrarme con una persona desagradable, pero ahora todo está arreglado». «Bueno, si Dios quiere», se encogió de hombros. «Si necesitas algo, aquí estoy». «Gracias», sonrió el coronel y fue a desvestirse para ducharse. El agua caliente eliminó parte de la tensión. Estiró ligeramente el cuello, buscando un pequeño moretón donde el sheriff le había tirado del cuello. Fue doloroso, pero no fatal. Lo principal es que no hubo heridos graves, pensó Anderson. Luego se quitó el uniforme y se puso ropa informal. Miré mi reloj. Eran casi las 7 de la mañana. Quizás puedas dormir un par de horas y luego ocuparte de las formalidades. El teléfono, el segundo, estaba cargado y en la pantalla aparecieron varios mensajes de antiguos compañeros. ¿Estás bien? Nos llamaron para preguntar por ti. Se pusieron en contacto. Él entendió que los rumores ya se habían extendido. Alguien de los altos mandos se ha enterado del escándalo y seguramente empezarán a surgir preguntas. Bueno,
Te diré cómo es, pensó Anderson. La habitación quedó tan silenciosa que solo se podía oír el ruido apagado de la calle. Se acostó en el sofá, dejó caer la cabeza sobre la almohada y casi inmediatamente se quedó dormido. Su sueño fue irregular y en algunos episodios aparecían escenas de la noche anterior, pero en general el alivio moral hizo su efecto y el cuerpo se recuperó. Cuando el coronel abrió los ojos, el sol diurno ya brillaba. Fuera de la ventana se podían oír las voces de los niños que volvían a casa desde la escuela. Miró la hora, las 10:30. Me levanté, rápidamente me preparé un té, intenté llamar a los reparadores para informarles del teléfono roto y acepté llevarlo a reparar. Luego comenzó a desempacar la maleta donde guardaba su equipo militar ceremonial, después de los eventos conmemorativos, para encontrar allí su documento de identidad. Fue una pena no haberlo tomado inmediatamente, habría evitado algunos problemas. Pero lo que pasó, pasó. Una hora más tarde sonó el timbre. Había 2 agentes vestidos de civil en el umbral. El de la izquierda mostró su identificación y se identificó como empleado del Departamento de Asuntos Internos. El coronel Anderson aclaró. «Sí, lo soy». Les hizo un gesto el coronel para que entraran a la casa. Los invitados se sentaron en la sala y sacaron sus tabletas. Queríamos aclarar el testimonio sobre el incidente con el sheriff Carter. Ya se sabe que fue destituido del cargo y la fiscalía interpuso una demanda en su contra. Se enfrenta a un juicio público y los rumores ya han llegado a los canales de noticias locales. Ya veo. Anderson se cruzó de brazos, dispuesto a responder preguntas. Los agentes interrogaron cuidadosamente cada paso, desde el momento en que el coronel vio las luces intermitentes hasta la llegada de otros policías y federales. Preguntaron si el sheriff había hecho amenazas por motivos raciales. Anderson admitió que tal vez no se utilizaron palabras racistas directas, pero todo el comportamiento, el tono despectivo y las frases despectivas indicaban claramente discriminación. Además, intentó quitarme el teléfono y me impidió hacer una llamada, añadió el coronel, y en general se comportó como un hombre que creía en su propia impunidad. Esto ya está en nuestros materiales, asintió el agente correcto. A juzgar por todo, tiene este estilo desde hace mucho tiempo, pero hasta ahora no ha habido ninguna revelación pública. Su caso les dio el impulso para iniciar el proceso. Bueno, suspiró Anderson. Espero que esto salve a otros de situaciones similares. Por supuesto, el agente miró su tableta. El siguiente paso es que lo más probable es que le citen al tribunal como testigo clave. El sheriff podría enfrentarse a varios años de prisión. «No tengo sed de sangre», dijo el coronel con una sonrisa triste. «Me basta con que pierda el derecho a llevar uniforme y ya no arruine la vida de los demás». Los agentes lo miraron con comprensión. Uno señaló: «Te entendemos perfectamente, pero la fiscalía ya está tomando medidas duras. Hay varios episodios. En general, para nuestra alegría, el Estado actualmente no tiene mucha paciencia ante este tipo de abusos». Después de discutir los detalles, se despidieron. El coronel los acompañó hasta la puerta y regresó a su vida cotidiana. Por la tarde llamó a un viejo abogado con el que había hecho negocios y le pidió que le explicara exactamente qué debía decir en la audiencia. Me aseguró que todo estaba bajo control, solo tenía que decir la verdad sobre lo sucedido. Pasaron los días y la ciudad estaba repleta de chismes. De todos lados, escuché que arrestaron al sheriff. Dicen que estaba atropellando a un oficial militar de alto rango. Está jodido. La verdad emergió poco a poco. La televisión hizo un par de referencias al sensacional arresto del sheriff Carter, que había mantenido al condado en temor durante años. También se mencionó a un veterano desconocido como el catalizador de la revelación. Anderson esperó tranquilamente la citación sin involucrarse en el ruido mediático. Y llegó en un sobre con el emblema del estado y una citación formal a la corte. El coronel preparó todos los papeles e imprimió fotocopias de los números que confirmaban su acceso a la línea de comunicación especial. El día de la audiencia se puso un traje sencillo y llegó al tribunal de distrito. Allí se reunieron numerosos periodistas, vecinos y policías. Carter fue llevado bajo custodia, luciendo enojado y deprimido. Cuando el juez le preguntó si se declaraba culpable, este permaneció en silencio, enojado, y el abogado murmuró algo.
Los testigos, incluido Anderson, se turnaron para testificar. El coronel contó con calma cómo sucedió todo, lo grosero y amenazante que fue el sheriff, cómo intentó quitarle el teléfono y luego amenazó con un arma. La audiencia duró varias horas. Finalmente, el juez dictaminó que el sheriff era culpable de abuso de poder, incluido abuso por motivos raciales. Fue despojado de su rango y de todos los privilegios y enfrenta varios cargos más. El anuncio público del veredicto estuvo acompañado de flashes de cámaras y gritos de periodistas. Carter fue conducido lejos, bajo miradas avergonzadas. Uno de los periodistas gritó: «Sheriff, ¿qué tiene que decir en su defensa?». Pero el antiguo gobernante del distrito ahora guardaba silencio, ocultando tímidamente sus ojos. Su carrera quedó truncada para siempre, su reputación quedó en ruinas y le esperaban años de trámites legales. En la calle, los periodistas rodearon a Anderson. «Señor, ¿es usted realmente un ex coronel? ¿Por qué no se lo dijiste inmediatamente?». «No creí que fuera necesario pregonar mi rango», respondió brevemente. «Los derechos civiles deben protegerse para todos sin excepción. Si en mi lugar hubiera habido una persona normal y corriente, sin ningún tipo de ostentación llamativa, quizá todo habría acabado peor». Las cámaras hacían clic y los micrófonos sobresalían ante nuestras narices. «¿Estás contento de que hayan suspendido al sheriff? Me alegro de que la verdad haya salido a la luz», dijo. Nadie tiene derecho a humillar a las personas utilizando el uniforme como tapadera. Más tarde esa noche, Anderson se sentó en casa, terminando de leer un artículo de periódico. Sheriff polémico condenado públicamente. El coronel acusador en video cuenta cómo defendió sus derechos. Dejó el periódico y pensó: este es solo un caso, pero para la policía local es un precedente serio. El despido de Carter y su posible pena de prisión no son solo una medida punitiva, sino un símbolo de cambio. Sus compañeros veteranos lo llamaron y lo felicitaron. Bien hecho por no dejar que te pisoteara. Pero el coronel respondió sin triunfo. Sería mejor prevenir todos estos conflictos. Él mismo vio cuántos problemas estaban ocultos. Pero si logramos detener la tiranía en un lugar, entonces hay esperanza. Cuando salió al porche, vio que el cielo estaba despejado y las estrellas brillantes. La sensación de libertad despertada se extendió por mi pecho. A veces hay que enfrentarse al lado oscuro para recordarle a la sociedad el valor de las reglas, los juramentos y las leyes. Recordó que el sheriff lo obligó a tirarse al suelo, gritando y agitando su arma. Todo esto ya es cosa del pasado. Hice juramento de proteger la Constitución. ¿Y qué dicen? «Pisotearla», repitió a media voz. Quizás estas frases parezcan fuertes para algunos, pero reflejaban la esencia de lo que estaba sucediendo. Sí, ahora Carter ha caído de la cima de su carrera y el coronel solo ha regresado a su vida normal, donde el principal significado sigue siendo ayudar a la gente, exigir cuentas al mal y mantener el honor. Echó una última mirada a las luces lejanas de la ciudad y mentalmente agradeció su resistencia, que lo había ayudado a evitar el derramamiento de sangre. Se avecina un nuevo día y el sheriff Carter ya no aterrorizará a nadie en las carreteras nocturnas. Y Anderson es un veterano que dio un paso más en nombre de la justicia, sin necesitar elogios ni medallas, simplemente siguiendo el juramento que hizo hace mucho tiempo de lealtad a su país y sus leyes.